Esto significa que un guru, un maestro, puede venir y puede ayudar a esta persona. Eh, o vemos que puede una persona puede, esta es una mujer, puede casarse, esta persona, y viene el esposo y ayuda. Entonces estos dos son los candidatos para romper el Kalasarpa Yoga. Entonces, sí, la historia de esta persona es que cuando se activó el Dasha de Ketu, ¿no? Vemos que Ketu se encuentra en la casa 12, que representa los eh, lugares lejanos. Cuando se activó el Dasha de Ketu, esta persona se fue a la India, se fue a un templo. Casa 12 también representa los templos, se fue a un templo y se fue a un templo de Srimati Devi. Ahí fue donde encontró un guru, un maestro espiritual. Ella se quedó en el templo a vivir ahí, comenzó a vivir en el templo como una devota, comenzó a cantar mantras, vivió en el templo, comenzó a hacer servicios en el templo, y esto fue de mucha ayuda. Y en ese templo estaba en constante contacto con el maestro, con su maestro, que le enseñó mantras e incluso le recomendó que aprenda astrología, que aprenda Jyotish. Y podríamos decir que desde ya, sí, son 2000, sí, son casi ya 7 años que está estudiando Jyotish y está aprendiendo la ciencia. Aquí vemos claramente, y está llevando una vida normal, no tiene ningún problema, está logrando sus objetivos, y podríamos decir que el yoga se ha roto gracias al contacto que ha tenido con el maestro. Claro que se le pueden manifestar algunos problemas sobre la casa 6, sobre la casa 12, pero usualmente el yoga ya podríamos decir que está roto. Estas son las características que eh, se deben considerar en un horóscopo. Incluso uno debe también, eh, cuando uno interpreta los horóscopos de los países, por ejemplo, es muy importante considerar estos yogas. Pero aquí ya se aplica, por ejemplo, eh, el esquema de 7 characaracas, no el esquema de 8 characaracas. Y, por ejemplo, a veces, más adelante, en otro tipo de lección, sobre todo cuando analicemos un poco de astrología mundial, vamos a analizar los Kalasarpa Yogas, pero a nivel de astrología mundial. Por ejemplo, cuando un país es fundado con un Kalasarpa Yoga, en ese país predomina la criminalidad, predomina mucho la criminalidad. Todos los ciudadanos, o existe una tasa muy predominante de crimen, y en ese nivel de Characaracas los Characaracas no se consideran en el mismo modo que una carta natal. Por ejemplo, si un yoga es roto, o mejor dicho, si un planeta Dara Caraka rompe el yoga en una carta de un país, esto no significa que el país se tiene que esposar o se tiene que casar con otro país, no. Aquí se usan ya otros términos, se usan otras técnicas para poder eh, analizar bien a nivel de astrología eh, mundial. Por ejemplo, aquí podríamos también hacer otra pregunta, o sí, sobre las cartas divisionales. ¿Hasta qué punto se pueden considerar las cartas divisionales eh, para analizar eh, estos yogas? Sabemos que
existen 16 cartas divisionales. Cada carta divisional representa una casa específica, es como un zoom que se hace, una como que sí, un zoom que se hace a una casa específica dentro del horóscopo natal para determinar algunos detalles más precisos. Pero a veces hemos visto que en algunas cartas divisionales Rahu y Ketu se encuentran en conjunción. Rahu y Ketu se encuentran en conjunción en algunas cartas divisionales, en el mismo signo. En otras cartas divisionales podríamos decir que mantienen sus posiciones normales. Por ejemplo, en la carta Siddhamsha, que sería la D24, que representa los conocimientos, ahí eh, no se aplica, no se aplican el Kalasarpa Yoga. Por ejemplo, aquí podemos ver, esta es la carta Siddhamsha, aquí vemos la conjunción Rahu y Ketu en un solo signo, en el signo de Leo. No, aquí no se aplica el Kalasarpa Yoga. Incluso en la carta, por ejemplo, D20, aquí vemos que también Rahu y Ketu están en conjunción en el signo de Acuario, no se aplica. En la carta, por ejemplo, D27, vemos aquí, o D16, en la carta D16 no se aplica. En la carta D12, ahí sí se mantiene el eje Rahu-Ketu, se encuentran en oposición a ambos planetas. A partir de la carta D16 en adelante, no se aplican los Kalasarpa Yogas D16, D20, D24 y así hasta la D60. En cambio, de la carta Rashi hasta la carta D12, la Dwadashamsha, que indica a los padres, en el nivel físico sí se aplican los Kalasarpa Yogas. En este nivel sí se aplica. En los diferentes niveles, por ejemplo, si miramos este gráfico, aquí podemos ver las divisiones de las diferentes cartas divisionales y cada significado que tiene cada carta divisional. Tenemos el nivel físico de la casa 1 a la casa 12, de la carta 1 a la carta 12, sí, aquí vemos que se aplican las cartas, los Kalasarpa Yogas y Kalamrita Yogas, pero en el nivel consciente, mental, intelectual, nivel subconsciente y nivel supraconsciente, en estos niveles no se aplica. No es posible, no se pueden formar, porque usualmente en estas cartas Rahu y Ketu están en conjunción. Lo que sí es muy importante considerar el Kalasarpa Yoga o el Kalamrita Yoga en la carta Navamsha. La carta Navamsha es muy importante, porque si se presenta un Kalasarpa Yoga en la carta Navamsha, esto significa que afecta el matrimonio. La carta Navamsha es muy importante. La carta Navamsha se debe